Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, que estás en los cielos, nosotros que nos habíamos alejado de ti, viviendo en medio de pecado, has tenido piedad de nosotros. Y el Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados y recibió nuestro juicio y condenación en nuestro lugar. Con la preciosa sangre que ha derramado, nos has limpiado para siempre, para ya no más volver a recibir el juicio y la condenación. En sin ninguna obra nuestra has salvado nuestras almas. Por esa gracia tan grande te damos gracias, Señor. Nos has hecho hijos tuyos y nos permitiste tu eterno reino como nuestra herencia. Ahora, el resto del tiempo que nos sobra en la carne, no nos dejas huérfanos, sino que siempre estás con nosotros cuidando sobre nuestras debilidades y nos estás guiando en medio de la verdad, y por eso te damos gracias. A esta hora, confiando en tu gran gracia, nosotros que hemos recibido la salvación juntos, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y tu gloria y para aprender de tu palabra, estando contigo en esta santa comunión. Gracias por permitirnos participar en esta comunión contigo. A esta hora, tu Espíritu está con nosotros y a cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí, tú cuidas sobre nosotros y con tu vida abundante nos llenas y con tu gracia nos llenas y nos edificas más enteramente sobre tu palabra y tu verdad. Y para que nosotros vivamos correctamente como hijos tuyos, ayúdanos y que nuestra vida ante ti en este mundo no sea en vano, para que podamos vivir para la voluntad y la obra con que nos has encargado. Queremos obedecerte en esa vida. Para eso ayuda a todos nosotros y guárdanos con tu mano de poder. A esta hora, los hermanos y hermanas que no se encuentran presentes aquí con nosotros, los que estén en enfermedades, te pedimos que les permitas la salud. Los que son probados de corazón y en varias dificultades, cuida a cada uno de ellos. Permíteles tu gracia digna a cada uno para que ninguno se pierda. En el extranjero, en países lejanos, en situaciones difíciles, nuestros hermanos que están llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio, guárdalos más con tu palabra, en donde quiera que estén, para que puedan glorificarte, Señor, para poder predicar tu Evangelio, para guiar a muchas almas perdidas ante ti. Ayúdalos a cumplir con esa obra tuya. A esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar, tu santa obra que nos quieres mostrar, ayúdanos a entenderlo, para que escuchando tu palabra no seamos olvidadores, sino que en nuestro corazón y en nuestra vida lo pongamos por obra, para poder cumplir tu voluntad. Y también que podamos obtener todas las bendiciones carnales y espirituales que has prometido para nosotros. A esta hora confiamos en que nos guíes en todo el tiempo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 2. El Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, un versículo, leeremos juntos. Leemos juntos.
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La semana pasada también aprendimos con el título de La salvación y la vida cristiana. Hoy con el mismo título, en continuación estudiaremos la Biblia. La palabra más preciosa es: a través del amor y la gracia de Dios, Dios perdonó nuestros pecados, ha salvado nuestra alma. Es esa verdad. Y a la misma vez que existe esa palabra, también siempre hay que conectar la palabra que dice acerca de qué es la vida del cristiano salvo. Nos enseña muy detalladamente acerca de esa vida cristiana. Pero no solo hay que pensar de haber recibido la salvación, sino también después de recibir la salvación, ¿qué es la vida cristiana? Hay que aprender detalladamente. Y como cristianos salvos correctamente tenemos que vivir. Y esto es algo obvio que tenemos que hacer. Pero muchas personas dicen que han recibido la salvación, pero después de recibir la salvación no piensan profundamente acerca de la vida del cristiano y acerca de cómo es vivir correctamente como cristiano. Parece que no tiene mucho interés. Después de recibir la salvación, sí hay que aprender, y sí aprendemos acerca de la vida cristiana. Pero si uno no tiene corazón de ponerlo por obra en su corazón y en su vida, esto será una contradicción y un pecado ante Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay una palabra así, que Cristo, para nosotros, Él ha padecido sobre la cruz, murió en la cruz y derramó toda su preciosa sangre, y Él fue tribulado de esta forma. Y la persona salva dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, quiere decir, el Señor para salvarnos fue afligido, y nosotros como hijos de Dios que hemos recibido la salvación para vivir conforme a su voluntad de Dios, tenemos que también recibir tenemos que ser padecidos, tenemos que ser afligidos. El Señor fue afligido por nosotros, también nosotros para Él tenemos que ser afligidos. Por eso en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, para Cristo ha dado la gracia, no ha dado la gracia para nosotros, sino que obviamente nos ha tenido misericordia y para nosotros nos ha salvado, pero el propósito mayor que eso era que para la gloria de Dios nos ha salvado. Cristo para nosotros murió en la cruz y nos ha salvado, y eso también lo hizo para Cristo, nos ha salvado, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino no solo que recibáis la salvación, sino también que padezcáis por Él. A través de las aflicciones de Cristo hemos recibido la salvación. Ahora la persona salva tiene que recibir aflicciones, tiene que padecer para el Señor. ¿Qué piensan de eso? El Señor para salvarnos, ¿qué tan grande sacrificio ha hecho? Lo sabemos muy bien. Pero ahora la persona salva ha creído en eso y no solo fue salvo, sino también que padezcáis por Él, dice, que para el Señor ¿realmente están llevando una vida que están siendo padecidos para el Señor? ¿O qué están haciendo?
el padecer, ser afligido es el sacrificio de uno mismo. Jesús dejó su gloria del cielo y vino a este mundo en forma de humano. El que es el mismo Dios se mostró en cuerpo humano y recibió todas las pruebas que el mismo hombre recibe. Y el que no tiene pecado recibió la sentencia de muerte como el peor pecador, recibió la vergüenza, el dolor mayor que el ser humano puede recibir. Él entregó su vida y Él derramó toda su sangre para nosotros. Entonces el padecer, en otras palabras, es el sacrificio de sí mismo. El Señor para nosotros, Él entregó su vida y derramó todo lo de Él para nosotros. Ahora nosotros que somos salvos, ¿qué podemos dar para el Señor? Lo que nosotros tenemos, nuestro tiempo, nuestros materiales, nuestra libertad y si es necesario, hasta mi felicidad que me ha sido dado en la carne, lo tenemos que poder sacrificar para el Señor. Entonces ustedes ahora, ¿qué sacrificio piensan que están haciendo para el Señor? Había un rico llamado Zinzendorf en Alemania que había recibido la salvación. Sí fue salvo, pero no había pensado acerca de qué era la vida cristiana que sigue después de ser salvo. Pero una vez él fue a un museo de Alemania y había una pintura de que Jesús con su corona de espina estaba crucificado y padeciendo ahí. Y viendo esa pintura, vio al lado de la pintura una escritura que decía: yo para ti he hecho todas estas cosas, tú para mí, ¿qué estás haciendo? Había algo escrito así. Entonces Hingendorf, él no podía moverse al lado de la pintura y al final se arrodilló ante la pintura, se postró ante la pintura. Así es, el Señor para mí, Él sacrificó todo. Él ha muerto, derramó toda su sangre, salvó el alma que va al infierno. Entonces yo para el Señor, ¿qué estoy haciendo? No había nada que Él estaba haciendo para el Señor. Por eso en ese mismo lugar se arrepintió de todos sus errores y Él lloró, y cuando Él levantó y prometió ante Dios ya vivir el resto de sus vidas para el Señor, decidió firmemente y se levantó. Y ese hombre rico, obviamente él es una persona que tiene mucha herencia, muchas riquezas, y toda su riqueza lo entregó para el Evangelio. Cuando Juan Wesley recibió la salvación era el año 1738. Entonces era el tiempo que Juan Wesley estaba vivo. Entonces Zinzendorf y Juan Wesley se encontraron. Entonces en ese tiempo juntaron la fuerza. Y en ese tiempo del mundo, en Europa y en todo el mundo, como ya sabían, moralmente y sexualmente estaban muy caídos y pervertidos. El cristianismo estaba muy formal y muy incorrecto. En ese tiempo juntaron la fuerza para predicar el Evangelio con mucho poder. Entonces, Zinzendorf, para predicar el Evangelio, tuvo una gran parte. De la misma forma, nosotros, yo ante el Señor, ¿qué estoy haciendo? El Señor nos pregunta: yo he muerto por ti, yo te he salvado. También hay una alabanza que dice: yo para ti derramé mi sangre, redimí tu pecado. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para mí? Entonces nosotros tenemos que responderle: el Señor, para mí has dado tu vida, has muerto para mí, me has salvado, pero yo no tengo el deseo de hacer nada para ti. O van a decir: yo también hasta la muerte voy a entregar mi vida para ti. Eso pueden prometer. Uno de los dos tiene que hacer.
Entonces, Salmo 116, 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y después dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Entonces ahora, la persona salva, ¿con qué pagará a Jehová? A la misma vez, alaba esa gracia de Dios. Y también tiene que pagar sus votos ante el pueblo de Jehová. Que es pagar los votos, es decidirse a vivir para el Señor, pagar, recompensarle por la gracia del Señor. Cuando uno ha recibido gracia de sus padres, tiene que recompensarle. Nosotros no podemos entender qué tan grande es la gracia de Dios. Nosotros para recompensarle su gracia de Dios nos hace mucha falta. Tenemos muchas fallas. Tenemos una vida muy corta para ni siquiera intentar recompensarle la gracia de Dios. Pero si uno decide firmemente vivir para el Señor, si paga sus votos para sacrificar todo para el Señor, entonces lo que ha decidido tiene que cumplir. ¿Qué hay que hacer? ¿Vivir sin pensar? El Señor no solamente nos ama, también pide nuestro amor para Él. Primero, el Señor nos amó con todo su corazón, fuerza y con toda su vida nos ha amado. Ahora, Jesús que ha resucitado dijo a Pedro, hijo de Juan Simón, ¿tú me amas? ¿Me amas más que todas las personas del mundo? ¿Me amas más que cualquier cosa del mundo? Así le preguntó. Y Pedro había hasta maldecido a Jesús y 3 veces lo había negado, pero a pesar de eso, Pedro lo amó y lo perdonó y lo salvó. Y le preguntó, ¿tú me amas? El Señor también nos pregunta lo mismo. Yo por amarte a ti, para ti, he dado mi vida, te he salvado. Pero tú me amas, así nos pregunta el Señor. Nosotros tenemos que poder responderle, no solamente con la boca, sino también con el corazón. Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces lo mismo le preguntó a Pedro, y Pedro 3 veces respondió, sí, Señor, todo lo sabes así. Tú sabes que yo te amo. Pedro había cometido un gran pecado ante el Señor. Abandonó al Señor. El Señor todo lo sabe, pero Pedro también sabe cuánto el Señor lo ama a él. También el Señor lo sabe. Todo lo sabe, Señor. Tú sabes que yo te amo. Ahora, el amor que Pedro tiene para el Señor no es solo de la boca, no es solamente un amor sentimental o un amor hipócrita, sino es un amor verdadero que tiene para el Señor ahora. Y el Señor quiere escuchar esta respuesta de nosotros. Y cada vez que Pedro respondió así, le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Así le pidió a Pedro. Ahora nosotros, cuando hemos recibido la salvación, tenemos que hacer esta promesa con el Señor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de recibir la salvación, vivíamos siguiendo a Satanás que tenía potestad del aire, hacia donde él nos llevábamos, hacia las cosas del mundo. Nosotros vivíamos siguiendo los deseos carnales. Así que ante Dios, por naturaleza, éramos hijos de la ira de Dios. Pero Dios, quien es lleno de misericordia, nos amó y con su gran amor nos ha resucitado juntamente con el Señor, que nosotros nos habíamos muerto en nuestros pecados y delitos. Ahora ya no vivimos llevados por las cosas vanas del mundo. Ya no hay que vivir llevados por la potestad de Satanás. En Génesis capítulo 3 dijo al serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida. A Adán le había dicho, pues polvo eres y al polvo volverás.
la serpiente no come polvo normalmente, ¿verdad? Come cosas como ranas, ¿no? Entonces lo que dijo a Satanás, lo que dijo al serpiente es lo que dijo a Satanás que estaba adentro. O sea, está diciendo, Satanás vive comiendo polvo. Y al Adán le había dicho, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces eso quiere decir que Satanás trabaja a través del cuerpo del humano, haciéndolo querer los deseos carnales. Entonces vive conforme las concupiscencias de la carne es. Adentro de esta carne estás trabajando Satanás. La carne es la comida de Satanás. Entonces las personas salvas también. Satanás no nos puede quitar la salvación, pero uno puede dar su carne para Satanás. Por eso en 1 de Timoteo dice que ya hay los que han regresado a Satanás. Después de recibir la salvación, su vida carnal vuelve a Satanás. Así no debe ser. Por eso en 2 Corintios 2 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para no ser engañado por Satanás hay que saber cuáles son sus maquinaciones. Uno sí ha recibido la salvación, pero no debe vivir conforme o siguiendo a Satanás. Nosotros, después de recibir la salvación, la vida cristiana no es una vida religiosa como las personas del mundo, no es un hobby como las personas del mundo, sino Dios ha dado su Hijo unigénito hasta la muerte y nos ha salvado. Entonces la vida cristiana, después de recibir la salvación, hay que vivirla entregando nuestras vidas para el Señor. No es formalmente venir e irme de la iglesia sin pensar, una semana vivir como quiere y así cuando ya es domingo ya busca su Biblia y trae su libro de alabanzas e himnos y muy calladamente canta alabanzas y ora, parece que da culto, pero su corazón y su vida, si no realmente vive para la voluntad de Dios, entonces es una vida que se está burlándose de Dios. ¿Sí saben esto? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no es burlado por el hombre, o sea, no es engañado por el hombre. Uno no debe tratar de engañar a Dios y engañar a sí mismo. Ahora, nosotros tenemos que vivir como hijo de Dios, aptamente como un cristiano verdadero. De eso estamos aprendiendo. Pero sí, uno sí aprende. Pero como dice, uno aprende pero vive por sí mismo. O sea, la Biblia como así está escrito, pero yo como yo quiero vivo. ¿Hasta cuándo van a vivir de esta forma? Ahora, 1 de Pedro 2:25, que acabamos de leer, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. O sea, antes, cuando no habíamos recibido la salvación, estábamos como ovejas perdidas. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Otros animales pueden vivir por su propia cuenta. Otros animales tienen la sabiduría para vivir por sí mismos, tienen la fuerza para hacerlo, pero la oveja, si no tiene pastor, no puede vivir. Y así fue hecha la oveja. Es débil, es necio. Si se pierde el camino, no puede regresarse solo. Cuando se encuentra con algún enemigo, no puede huir como los demás animales. La oveja, aunque trata de huir, no puede irse muy lejos. No tiene la fuerza para pelearse. Entonces se sienta y es comido y muere así. Por eso hay que protegerlo, el pastor. Lo tiene que guiar y dar de comer. Si no lo ayuda, no puede vivir la oveja. Si la oveja se aparta de su pastor, será comida del lobo. El lobo siempre lo está buscando. Alrededor de la oveja, los depredadores están esperando para comerlo. Pero si está el pastor protegiéndolos, no puede venir. Pero si el pastor se va, la oveja es comido, sin otra opción.
Pero dice la Biblia, dice que como la oveja se apartó del pastor, nosotros también éramos como ovejas descarriadas del pastor, a sus propios caminos, conforme a sus propios caprichos y avaricias. Así era la imagen de nosotros antes de ser salvo. Y en ese camino el final será el infierno. Pero dice que mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados, todas nuestras condenaciones y juicios, lo cargó sobre Jesús. Y él fue herido, y fue molido, y fue castigado y azotado, y recibió nuestro castigo en nuestro lugar. Dice que él herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso, en el lugar en donde estábamos perdidos, el Señor nos encontró. Ahora, la persona salva ya no es oveja perdida. Antes éramos como ovejas descarriadas, perdidas sin pastor. Un huérfano, si no tiene padres, se hace vagabundo, se pierde, se hace mal educado. Así vivíamos antes de ser salvo. Pero como ahora, como la oveja que ha regresado al pastor, como el huérfano que ha regresado a los brazos de sus padres, ahora nosotros no somos perdidos. El Señor nos ha encontrado de nuevo. ¿Por qué? Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en San Lucas 19:10. Nosotros que habíamos estado perdidos en el pecado, el Señor nos encontró. Dice, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora ya no somos ovejas perdidas. Para nosotros es el pastor que ha entregado su vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor entrega su vida para su oveja. Para nosotros ha entregado su vida y derramó su sangre, redimió nuestros pecados para siempre, y es el pastor que nos ha salvado, el pastor de nuestras almas. Entonces la oveja es mi alma, porque Él es pastor de mi alma. Y el Señor es el pastor de mi alma. Dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor, decir pastor es el que cría su oveja, le da de comer, le protege, lo guía. Entonces habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo, en otra traducción es director. Entonces un director es como cuando hay una construcción, el director está en un lugar alto, viendo si los trabajadores están trabajando o no, ¿verdad? Hoy en día ya ni se tiene que subir a lugares altos, sino con cámaras que tienen escondidas en varias partes del edificio, pueden ver a todos que están trabajando, ¿verdad? Hoy en día también hay servicios en que pueden poner cámara en su casa y desde su celular puede verlo, todo lo que está pasando en la casa, ¿no? Si la que está cuidando la casa está haciendo bien el trabajo de la casa, si está cuidando bien a sus niños o no, todo lo pueden ver. También pueden observar de la escuela, por la cámara de la escuela, si los maestros están enseñando bien o no. A veces no es muy bueno que siempre todo lo puedan ver y observar, pero pues ya no hay otra opción porque todo es así. Nosotros, no solamente ante Dios, ahora ya no ni nos podemos esconder ante los ojos del hombre, ¿verdad? Bueno, el obispo es alguien que está mirando sobre nosotros. Entonces, después de ser salvo, hemos regresado al Señor y también ahora Él mira toda nuestra vida. Él no me deja hasta cuando trague mi saliva, así dice. Hasta cuando trague mi saliva, Él no me deja solo, sino me sigue viendo. También en Apocalipsis 1 dice que los ojos de Jesús son ojos como llama de fuego. Qué miedo, ¿no? Dice que los ojos de Jesús son como ojos de llama de fuego.
Eso quiere decir que como ante sus ojos, como las llamas, no hay ningún lugar en donde podamos escondernos. Por eso dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora ya no somos ovejas perdidas. El Señor nos protege, nos da de comer, nos alimenta. No solamente protege nuestro espíritu, pero también nos protege carnalmente. Eso está dicho en San Mateo 10. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Un cuarto es el valor del dinero más pequeño allá. Entonces, decir que 2 pajarillos por 1 cuarto quiere decir los pajarillos no tienen mucho valor. Pero dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por eso en San Mateo 10:30 dice que para vuestro Padre aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, que cuenta todos mis cabellos. Está diciendo que no hay ninguna situación mía que el Señor no sabe. Nosotros no sabemos cuántos cabellos tenemos, ni cuántas cejas tenemos, no lo sabemos. Pero el decir que el Señor tiene todos mis cabellos contados quiere decir no hay nada que Él no sabe de mí. Una alabanza dice, confío en Él porque con todo conoce todas mis condiciones. Yo estoy seguro que siempre me cuidará sobre todas las cosas. El Señor todo lo sabe. Guarda nuestras almas, también guarda nuestro cuerpo. Y hay que confiar en esa palabra también. El Señor es alguien que realmente cumple con sus promesas. Pero la promesa se guarda cuando de los 2 lados lo guardan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, prometió a los israelitas que si obedecían la palabra serán bendecidos. Que bendecido todo el que confirmare las palabras de la ley. Y también dice, maldito el que confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces esto fue la promesa de Dios. Ahora tiene que obedecer la palabra para ser bendecido o desobedecerla para recibir la maldición. Esto es ya su responsabilidad de ellos. ¿Y por qué? Conforme la promesa se va a cumplir. Ahora, ¿cómo es? De la misma forma. El pueblo de Israel es el pueblo escogido en la tierra. Los salvos son el pueblo escogido del cielo. Al pueblo de Israel les prometió la tierra de Canaán. A los salvos les prometió el nuevo cielo y nueva tierra. Y los hijos salvos, mientras viven en este mundo, conforme obedecen o desobedecen, va a seguir la promesa de la palabra de Dios. Pero algo muy raro ocurre. Para ganar un poco de dinero uno sufre mucho, trabaja mucho, trata de vivir un poco mejor en este mundo, pero no piensa en que obedeciendo la palabra de Dios recibirá bendición. Parece que no tienen miedo de la palabra que dice que si desobedecen serán maldecidos. Ahora, ¿qué es lo que estamos creyendo? La salvación que hemos recibido es algo muy precioso. Y si uno cree realmente que el Señor lo ha salvado, después también hay que aprender qué es la vida cristiana que sigue después de la salvación. No solamente aprender, sino que en su vida, en su corazón, tiene que guardar esta palabra correctamente como hijo de Dios. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 10. Libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. De versículo 3 yo voy a leer. San Juan 10, versículo 3. San Juan 10, versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice que Jesús es el pastor y nosotros somos la oveja. El portero es el que para él abre la puerta. Jesús es la puerta. Entonces, ¿quiénes son los porteros? Los que predican el evangelio, los que predican la palabra son los porteros. Abrir la puerta es. El Señor es la puerta de la salvación. Y en versículo 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entonces, predicar el evangelio es abrirle la puerta de la salvación. A este abre el portero, dice. Y las ovejas oyen su voz. Ahora cuando se abre la puerta de la salvación, las ovejas entran a la puerta y escuchan la voz de su pastor. Ahora la persona salva ya no es oveja perdida. Y como ha regresado al pastor, ya puede escuchar la voz de su pastor. Y en el momento en que recibió la salvación, nosotros escuchamos la voz del Señor. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A cada oveja le llama por su nombre. ¿Creen que el Señor se acordará de todos nuestros nombres? Yo soy muy malo con el nombre. Las primeras veces me acuerdo de su cara. Me hace difícil acordarme de las caras de todas las personas y no los veo muy frecuentemente. Se me olvida luego. Y después de aprenderme su cara, me aprendo su apellido. Porque si a la misma vez quiero acordarme de su nombre es más difícil. Después de aprender mi apellido, me aprendo su nombre y después voy conociendo su personalidad y cómo es esa persona. Pero el Señor conoce todos nuestros nombres. Dice a la oveja, tú eres fulana, tú eres fulano, tú eres Pepe, tú eres... Así, por ejemplo, cosas así. Pondrá su nombre a cada oveja. El decir que conoce nuestros nombres está diciendo que a cada uno personalmente nos conoce. Porque a cualquier persona, cuando se acuerda de su nombre y se acuerda de esa persona, está muy feliz, ¿no? Gracias por acordarme, dice. Entonces el Señor conoce todos nuestros nombres y no solamente nuestro nombre, también conoce todos nuestros corazones. No hay nada que Él no sabe. Él conoce todos mis pensamientos. Si yo soy salvo, conoce a la persona salva. Y también el Señor sabe cuánto yo amo al Señor. Qué tanto tomo por precioso al Señor en mi corazón, también lo sabe. Y mientras nosotros amamos más al Señor, el Señor nos ama más. Mientras uno aprecia más al Señor, también el Señor aprecia más a Él. Al que valora mucho al Señor, también lo valora el Señor. Dice la palabra, yo honraré a los que me honran. Así dice su palabra. Dice que el Señor conoce quienes los aman. Quienes lo aman al Señor. Y cuánto lo aman también sabe. Dijo Jesús a los judíos. En San Juan 5:42 dijo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos dicen que creen en Dios, pero no tienen corazón de amor para el Señor. Ahora el Señor lo sabe todo. Por eso dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es a cada uno de las ovejas. A cada uno personalmente Dios
nos llama y nos saca y nos guía. Nosotros cuando fuimos salvos también fue cada uno. Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, a cada hombre. Hay veces que a la misma vez el esposo y la esposa reciben la salvación. Es una gran bendición eso, ¿verdad? Pero cuando reciben la salvación, había una luz que se alumbró a cada persona. A cada persona los llamó por nombre. Y en versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas sus propias, ahora pasó por la puerta y salió. Después de sacarlos fuera, o sea, después de que recibieron la salvación, y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Ahora la persona salva, el Señor es el que ha entregado su vida para nosotros, es el buen pastor, el que nos protege, es nuestro obispo. Y cuando el Señor avanza, las ovejas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando va delante de las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las personas salvas conocen la voz del Señor. Las ovejas conocen la voz del pastor, por eso siguen al pastor. Nosotros, aunque no podemos ver al Señor con nuestros ojos, pero podemos oír la voz de nuestro Señor, que es nuestro pastor. Seguir esa palabra del Señor es seguir al Señor. Como una alabanza que dice, a cualquier lugar seguir al Señor y junto con el Señor. Ahora, siguiendo a su voz, le seguimos. La vida cristiana es ahora la vida que vive juntamente con el Señor. Escuchando la voz del Señor es la vida que sigue al Señor. No es vivir siguiendo a cualquier hombre. No es seguir a una secta. No es seguir a unos sentimientos humanos, amistades, a personas. No es seguir a ellos, sino hay que seguir al Señor. Tienen que saber bien si están siguiendo a personas o siguiendo al Señor. Hay personas que van a la iglesia, pero van por amistades. Dice, el diácono es muy amable, el anciano es muy amable, el pastor es muy santo, así, cosas así. Parece que no pueden ver al Señor. Hay que escuchar la voz del Señor y hay que seguir al Señor, pero están siguiendo al hombre. Las ovejas conocen su voz, por eso siguen al Señor. Pero mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Extraños son los que no son pastores. Entonces las ovejas saben si es pastor o no. Entonces, como no conocen la voz de los extraños, no les siguen, sino huirán de él. Yo cuando fui a Turquía, vi que había muchos pastores ahí. Había muchas ovejas ahí, perdón. Y se ve muy bien, con todos los pastos y los rebaños de las ovejas, se ve muy bien. Entonces ahora el pastor con su túnica y con su gorro que tenía y con su vara se iba adelante. Entonces las ovejas le seguían al pastor. Entonces yo fui con el pastor y le dije, ¿no me prestarías tu ropa? Me prestó su ropa, su gorro y con su vara en mi mano, yo como si fuera mi pastor, le hice estos sonidos a la oveja, como si yo fuera el pastor. Pero las ovejas ni siquiera me oían, ni siquiera me veían. Tal vez las ovejas decían entre ellos, él ni siquiera es pastor. Se está vestido como el pastor, pero no tiene la voz de nuestro pastor. Tal vez porque el pastor original estaba al lado de mí, estaba bien, pero si él no estuviera ahí, las ovejas se hubieran sentido miedo y hubieran huido de mí, ¿no? Entonces, cuando oyen la voz del pastor, lo escuchan muy atentamente y lo seguían. Entonces, la oveja conoce la voz de su pastor. También el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. Entre ellos mutuamente se conocen. Nosotros tenemos que oír la voz del Señor y seguimos la voz del Señor.
Aunque enfrente dicen muchas predicaciones bonitas, pero uno puede distinguir si es correcta palabra o no. Cuando uno recibe la salvación, se abren los oídos para escuchar. Como dice en Job 12:11, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Cuando comemos algo podemos distinguir el sabor. Cuando sabe raro uno va a decir, está echado a perder, y lo vomita y lo tira, ¿verdad? Porque si come algo que está descompuesto, será enfermo. Entonces, va a haber grandes problemas si el paladar no puede distinguir el sabor, ¿verdad? Entonces, ciertamente, el paladar gusta las viandas para poder saber si está descompuesto o no. También el oído distingue las palabras, si es el Señor o no. Entonces, como el paladar gusta las viandas, también el oído distingue las palabras, si es palabra del Señor o no. Si la persona que no es salvo, como su alma está muerto, todo parece similar. Cuando dicen algo de la Biblia, dicen amén para todo. Cuando aparece algún pastor famoso, dice amén para todo. Les voy a dar vida, amén. Les voy a dar muerte, amén. Dicen amén para todo. Como si fuera... como si están muy acostumbrados a decir amén siempre. No pueden distinguir si está correcto o no. Pero la persona salva puede distinguir porque su oído ha sido abierto, sus ojos han sido abiertos, su corazón había sido abierto. Ya tiene el poder para distinguir lo que es la verdad. Por eso es que cuando recibe la salvación, aunque es una iglesia que había ido a muchos años, aunque era un pastor que le gustaba mucho la palabra, pero ya después de recibir la salvación, dice, no, eso no es correcto, ya no puede escuchar su palabra de él. Porque una vez dice, por la gracia de Dios se recibe la salvación, pero otras veces dice, tienes que esforzarte para poder ir al cielo. Dice esto y dice el otro. Entonces uno ya entiende, esa persona no es salvo. Uno ya entiende que aquel pastor no está salvo. Yo cuando iba a mi escuela de teología, el director de la escuela lo había respetado, predicaba muy bien. Cuando él predicaba, yo escribía todo lo que predicaba, lo organizaba y había pensado, me gustaría algún día ser como él. Qué tan bueno es en predicar, de introducción, lo importante, la conclusión, el suspenso, todo muy bueno. Él era muy bueno en predicar y yo había pensado, me gustaría poder predicar así, pero cuando recibí la salvación, después sentí, no, él parece maestro de jardín de niños. Es diferente dimensión lo que tiene que decir. No es importante si habla bien o no, sino el contenido es lo importante. Mezcla sus emociones, sentimientos, hace emocionar a las personas que están escuchando la palabra. A ver, las predicaciones de las personas famosas lo dicen con sentimientos, con emociones para emocionar a las personas y dice filosóficamente eso, literariamente eso, moralmente, intelectualmente, racionalmente. Parece que predican muy bien y las personas se alocan al escuchar su palabra, pero el contenido es incorrecto. La persona salva lo puede distinguir directamente. Eso no es correcto, dice. Nosotros escuchamos la voz del Señor. Estamos aquí para escuchar la voz del Señor, no para escuchar la persona de una persona famosa, filosóficamente, literariamente, moralmente, intelectualmente, racionalmente. No estamos aquí para escuchar palabras famosas así, porque en el mundo uno lo puede escuchar. Pero ahora la persona salva puede distinguir las palabras. Por eso hay personas que dicen así. Qué raro, antes su palabra era muy buena para mí, pero ya en mi iglesia ya no puedo escuchar esa palabra, ya no se ve correcto. Creo que soy soberbio. No, pero no es soberbio, sino sus oídos han sido abiertos. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros distinguimos la voz del Señor y seguimos al Señor.
¿Aquí hay alguien que me va a seguir a mí? No, no me sigan porque no hay nada que yo les puedo dar. Yo ni sé mucho. Yo no tengo alta educación, no soy guapo, no soy famoso, no tengo dinero, no tengo nada, no me sigan. Yo también soy oveja. Cuando fui a Israel, el pastor iba adelante y una oveja más gruesa iba y las más pequeñas seguían atrás. Entonces la persona que predica la palabra también es oveja. O podríamos decir una oveja un poco más grande. La que va adelante y los demás siguen atrás. Entonces Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. No dijo, apacienta tus ovejas. Entre iglesias, si una persona de esa iglesia va a otra iglesia, entre los pastores se pelean diciendo, ¿por qué me quitas mi oveja? Pero eso no es correcto, eso ni es su oveja. Tal vez están criando esa oveja para después matarlo y comerlo. Nosotros somos ovejas del Señor. Pedro dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Que a las ovejas que el Señor les ha encargado, que no los cuiden por fuerza, sino que sean de ejemplo para las ovejas. Para que sea oveja que está adelante, para que las demás ovejas le puedan seguir. Más adelante va el pastor, escuchando la voz del pastor, las ovejas siguen atrás de él. Y esto es algo muy fácil, pero es también muy importante este contenido. Vamos a buscar San Juan capítulo 10, versículo 14. San Juan 10, versículo 14 y 15 leeremos juntos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, yo soy buen pastor. Yo conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. El conocer es una relación muy íntima. Yo conozco a mi oveja y la oveja conoce a mí. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Como Jesús conoce al Dios Padre y Dios Padre conoce a Jesús, también nosotros nos conocemos así. Es algo muy íntimo, como el esposo conoce a la esposa al esposo, como los hijos conocen a los padres a los hijos conocen. El conocer representa algo muy íntimo, es una comunión personal. Nosotros con el Señor nos conocemos. Dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida para las ovejas. El Señor es el buen pastor que ha dado su vida para las ovejas perdidas. 16, leeremos juntos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil son el rebaño de las ovejas, ¿verdad? En la noche traen a los rebaños y lo ponen adentro. Hay una puerta en el redil y el pastor protege la puerta para que el lobo no pueda entrar. Entonces las ovejas que no son de este redil, está hablando de el redil primero, son los israelitas, a quienes primeramente fue predicado el evangelio. Entonces representa a los israelitas, y las ovejas que no son de este redil, habla de los gentiles, que aquellas también debo traer. Desde Israel predicó el evangelio y se tiene que predicar hasta el fin del mundo a todos los gentiles, ¿verdad? Entonces hay otras ovejas que no son de este redil. Dice, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas también debo traer para que reciban la salvación, para que ellos también sean un mismo rebaño, para que oigan mi voz, para que tengan un pastor.
que los salvos de los judíos, los salvos de los gentiles, nosotros éramos otras ovejas que no éramos de ese redil, éramos gentiles, pero el Señor nos ha salvado y los judíos salvos, los gentiles salvos, escuchan la misma voz del mismo pastor, el Señor, y nos hacemos un mismo rebaño, porque solo hay un pastor. No sé por qué hoy en día hay muchos pastores. Solamente existe el único pastor que ha entregado su vida por nosotros. Ahora el Espíritu Santo nos hace oír la voz de nuestro pastor. Y por la palabra del Señor nos hace recibir la salvación. Y nos hace ser un mismo rebaño. Y eso es la iglesia, el rebaño. Un rebaño. Iglesia es un grupo distinguido o separado. Eclesia, que significa que somos el grupo separado para la gloria de Dios, para irnos al reino de Dios. Y ahí el pastor es el Señor. Y el Señor, el Espíritu Santo nos hace oír la voz de nuestro pastor. Y nosotros siempre tenemos que permanecer dentro de ese mismo pastor. Siempre tenemos que oír la voz de nuestro pastor. ¿Siempre lo están escuchando? ¿Están escuchando la voz del pastor? Se puede escuchar su voz leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, a través de la palabra también se puede escuchar. Y entre la comunión también tiene que escuchar la voz del pastor. Somos un mismo rebaño, somos ovejas que el Señor tiene. Vamos a ver Salmos 23. Salmos 23. Salmos 23. Tal vez ya lo saben de memoria. Del versículo 1 yo voy a leer. Será de 1 al 3. Vamos a leer juntos 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David era un pastor que pastoreaba en Belén. Y Belén es el pueblo natal de David y a la misma vez Jesús había nacido en Belén. Por eso en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. David crió a sus ovejas en Belén y los criaba para que fueran ovejas de ofrenda que serán sacrificados en Jerusalén. Y David, criando sus ovejas, pero a veces venían lobos o osos y se llevaban las ovejas, y David no se huía, se iba con él, se iba y los seguía y se peleó contra el lobo, contra el oso. No solamente Sansón peleó contra el león, David sacó la oveja de entre los dientes del león. Y cuando fue a pelear con Goliat, dijo así. David era un carpintero. Y cuando había dicho, yo voy a pelear con Goliat, Saúl le había dicho, tú no puedes, tú eres un pequeño niño, pero eres un general muy grande, no vas a poder con él. Pero David dijo, yo cuando pastoreaba, venía el lobo, el oso o el león y se llevaba mi oveja. Entonces yo me iba y los seguía, me peleaba con ellos y los sacaba mi oveja de los dientes de esas bestias. Entonces Dios, que me salvó de los dientes de esas bestias, también me va a hacer vencer contra Goliat. Entonces si David no hubiera tenido experiencia de haber peleado contra el lobo, no podría salir ante Goliat. Pero David ya tiene experiencia, ¿verdad?
Por eso David dijo, como yo amo esa oveja y lo protejo, Dios también es mi pastor. Dios está protegiendo mi alma y me está criando. Y entonces, sabiendo esto fue su alabanza, Salmos 23, diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios me hace descansar en lugares delicados. También a aguas de reposo me pastoreará. Él alimenta mi alma. El Señor es el que nos guía. Confortará mi alma. No solamente salva mi alma, sino cada día conforta mi alma. Y cada día me permite una gracia más abundante. Y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos ha salvado por su nombre. Y también por su nombre nos guía a a sendas de justicia. Nos guía entre la justicia, el camino de la verdad. No hay que olvidar que el Señor es nuestro buen pastor. Él es invisible a nuestros ojos, pero el Señor siempre está con nosotros. Versículo 4, vamos a ver. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, cuando el pastor está llevando a sus ovejas, a veces se encuentra con valles de sombras, con valles de muertes. No siempre hay buenos pastos. Hay que a veces cruzar esta valle de sombra para llegar a los pastos. Entonces dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, el Señor, estarás conmigo. Como tengo pastor, no tengo temor. Aunque alrededor hay muchos lobos buscándonos, no tengo temor porque el pastor me está protegiendo. Nuestro buen pastor, el Señor, está con nosotros. Al pasar por valles de sombras de muerte, a veces uno pasa por valles de pobreza, a veces valles de muerte casi por la enfermedad, y a veces uno realmente pasa por valles de muertes. La persona es salva. ¿Ustedes tienen miedo de morir? Aunque pasan por valles de muerte, el Señor está esperándolos ahí. Yo antes, hace tiempo, en una parte de Corea predicaba el Evangelio y un diácono había recibido la salvación. Ella, antes de recibir la salvación, era una persona muy asombrosa. Por eso, en la iglesia no le decían diácono, hasta le decían madre porque era una persona muy asombrosa. Entonces, esa persona recibió salvación y vino a nuestra iglesia. Entonces, aún antes de recibir la salvación, ella tenía cáncer. Entonces, por su enfermedad, ella falleció. Pero cuando estaba en el hospital por su enfermedad, los de su iglesia anterior habían venido a buscarlos y le decían, diácono, busca al Señor. Entonces, esta hermana sonriendo dijo, no, el Señor me agarró, yo no tengo que agarrarlo, sino porque ya me agarró Él. Y les dijo, ustedes tienen que recibir la salvación. La persona que estaba muriendo estaba consolando a los vivos diciendo, tienen que recibir la salvación. Y su cara se veía muy feliz, estaba cantando su alabanza. Después, cuando ella no tenía fuerza, cuando al lado de ella le cantaban alabanzas, así movía su mano, siguiendo el ritmo. Se acercaba la muerte, pero su cara estaba brillándose. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está ahí. Pasando por estas valles de sombra, me voy a llegar al lugar, al reino glorioso y eterno. Entonces no tengo ningún temor.
Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para la persona salva, la muerte es pasar esta valle de sombra para llegar al lugar glorioso de allá. Es un proceso nada más. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Han visto la vara que tienen los pastores? En la parte de arriba está curvada así, en la parte de abajo está largo, ¿no? Entonces está una pieza así, curvado y largo. ¿Han visto las imágenes de los pastores que tienen la vara? Entonces ahora, si la oveja se cae en un hoyo o algo así, con la parte curvada lo agarra y lo saca. Y cuando va muy adelante uno, lo agarra con su vara para atrasarlo un poco. Y los que están atrás, guiarlo con la parte larga para apurarlos un poco. Entonces con su vara y con su cayado los guía. Entonces la palabra del Señor es nuestro vara y cayado. Nos consuela, nos protege y hasta el cielo nos hace ir. Versículo 6, Salmos 23, versículo 6, leeremos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice, todos los días de mi vida, el bien y la misericordia me seguirán. Al ver la vida de David, una vez en su vida cometió un gran pecado y se arrepintió totalmente, ¿verdad? Y desde ese momento hasta su momento de la muerte, David realmente nunca se alejó del Señor. Y Dios amó tanto a David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando obedecemos su palabra, toda la vida, su bien y su misericordia, ciertamente, sin falta, me seguirán. Me protegerá. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es su reino de Dios, su casa de Dios. En este mundo, la iglesia es la casa de Dios. Es la casa eterna. En San Juan 14, Jesús dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre, en la casa de Dios, tiene lugar preparada para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí permanecerán para siempre. Ahí viviremos para siempre. En ese lugar asombroso y grande viviremos para siempre con el Señor. Entonces no tenemos ninguna otra preocupación. Vamos a ver Salmos 73. Salmos 73. Salmos 73. Versículo 24. Leemos juntos. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo. Ahora, su consejo es su palabra. Con su palabra me guía, y después me recibirás en gloria. La gloria es en el cielo. Desde el día de que fuimos salvos hasta el día en que vamos a su reino, me guía con su palabra y después me recibirá en gloria. ¿Qué piensan acerca de eso? Después de recibir la salvación, tenemos que ser guiados por el Señor, por su consejo del Señor. Ser aconsejado por el Señor y ser guiado es la misma palabra. Recibir la enseñanza del Señor, recibir la guía del Señor, recibir la protección del Señor. Y después me recibirás en gloria. En gloria el Señor nos recibirá. Por eso en Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La primera venida de Jesús fue de manera miserable, de manera humilde, y vino para salvarnos de nuestros pecados, pero cuando vuelve a venir, vendrá en gloria, y en gloria nos recibirá. Vamos al versículo 25. Leemos juntos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En el cielo y en la tierra, fuera de ti nada deseo. En nuestro corazón siempre amamos al Señor, anhelamos al Señor. Y confiar, creer en que el Señor está conmigo, esperar al Señor que vuelva a venir. En el cielo y en la tierra no deseo nada fuera de ti. Con ese deseo viven y aman al Señor. ¿Realmente hacen eso? ¿En serio? Así es, tienen que ser así. Si uno está lleno del amor para el Señor, siempre es gozoso. Sus tristezas y preocupaciones ya no estarán. Si uno confía en que el Señor está con él, ya no tiene preocupaciones. Porque si uno confía en que el Señor me protege y me guía, ya no tendrá temor de nada, no tendrá envidia de nada. Las personas que creen en Jesús, si se pone un poco pobre, dice, yo soy muy pobre, tengo muchas dificultades, voy a morir, quiero morir. ¿Por qué son tan débiles de corazón? ¿De qué tienen temor? ¿De qué tienen tantas preocupaciones? Con el amor del Señor tienen que estar satisfechos. Por amar al Señor vivir, aunque haya cualquier tribulaciones y aflicciones, pero hay que pensar en el Señor y aguantar. Aunque pueden ver que las personas del mundo tienen muchas riquezas y famas, pero no tenemos envidia porque el Señor está conmigo. Y hay que anhelar y esperar la bendición que Dios me dará. Y si piensan que entrarán en la gloria eterna, las cosas de este mundo no es nada. Nosotros podemos vivir ignorando las cosas del mundo, pero eso no está diciendo que no tienen que ganar dinero, que no tienen que hacer nada, sino hay que ser diligentes en nuestros trabajos, pero nuestro corazón no permanece ahí, no ponemos nuestra esperanza, nuestra alegría o felicidad ahí en las cosas mundanas. Nosotros diligentemente ganamos dinero y predicamos el Evangelio. Entre los hermanos se aman mutuamente, amar a nuestras familias también. Y ayudar uno al otro para que ninguno se pierda, para que todos podamos irnos ante Dios. El Señor estuvo con nosotros, nos protegió y nos ayuda. Vamos a ver Salmos 78. Salmos 78, versículo 52. 78, versículo 52. 52 a 53 leeremos juntos. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, los hizo pasar por el desierto. De eso habla aquí. Dice aquí, hizo salir a su pueblo como ovejas. De la esclavitud de Egipto los sacó y los llevó por el desierto como un rebaño, dice. En el desierto, por 40 años, en ese desierto tan seco. En el día con la columna de nube y en la noche con columna de fuego los protegía y los guiaba. Cada mañana les dio maná. Cada día les dio agua. Y para que no se gastaran su ropa, para que no se hincharan sus pies, los protegía. Y si los enemigos de alrededor se aparecían y querían atacar a Israel, Dios peleaba por ellos.
Y esa es la imagen de que a nosotros nos salva y nos guía hasta el cielo. Lo mostró de ese ejemplo. El Señor es nuestro buen pastor, el Señor está con nosotros. Sacó el pueblo israelita de Egipto y lo lleva a la tierra de Canaán. Moisés era la imagen de Jesús. También ahora el Señor está, Él mismo está con nosotros. Dice, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. No tienen temor. Aunque venga el ejército de Amalek, Dios peleaba para Israel y los hacía vencer. Dice, y el mar cubrió a sus enemigos. En el mar rojo todos fueron cubiertos y todos murieron. Los egipcios que venían a llevar a Israel para atraparlos otra vez, todos fueron cubiertos en el mar rojo. Ahora también existen las pruebas en la superficie del mar rojo, que son las ruedas de las carruajes y cosas así. Nosotros ni por un momento hay que olvidar que el Señor está con nosotros, guiándonos como el pastor guía al rebaño. Vamos a ver San Juan 14. San Juan 14, del versículo 16, yo voy a leer. San Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. En la noche anterior de que murió Jesús, es una de las predicaciones que dijo a sus discípulos. Dijo, os dará otro consolador. Consolador es el que al lado protege a aquella persona. Protege, guarda, ayuda y consuela. Es el que hace todas esas cosas. Cuando Jesús estaba con los discípulos, protegía a sus discípulos. Con el amor de Dios, con el poder de Dios, los guardaba y los guiaba. Entonces, cuando dice, os dará otro consolador, Jesús mismo también es consolador, pero dice, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El otro consolador se refiere al Espíritu Santo. Cuando Jesús se ascendía al cielo, ya iba a descender el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces los discípulos andaban llevando a Jesús. Si ellos estuvieran con Jesús para siempre, Jesús no se hubiera envejecido. Él es alguien que no muere. Pero los discípulos, cuando pasa mucho tiempo, iban a ser envejecidos. Tal vez ya no iban a poder ver si era Jesús o no. O si Jesús está en otro lado, estarían solos, tendrán temor si Jesús no está con ellos. Pero nosotros somos más felices que los discípulos que andaban con Jesús. ¿Por qué? Ahora tenemos consolador, otro consolador que ha venido. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? No le ve ni le conoce. Las personas que no han sido salvados no conocen al Espíritu Santo. Piensan que es algo diferente, que no es. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, después de que se fue el Señor, el Consolador que nos ha dado, que nos ha hecho entender la gracia de Dios, nos protege, nos guarda,
nos consuela, nos guía. Este consolador es el que está al lado de mí, ayudándome. Eso significa. Nos guarda, nos consuela, nos protege, y el que nos enseña, ese consolador, mora en vosotros. No estamos llevándolo a nuestro lado, sino que Él está adentro de mí. El Espíritu está dentro de mí. Como una alabanza dice, el Espíritu está dentro de mí. Aleluya, está conmigo. En caminos angostos me alegro de día y de noche porque el Espíritu de Dios está en mí. El que me protege, el que me enseña, el consolador que me guía, está conmigo. Adentro de la persona salva, Él está ahí. Aunque la persona misma no lo sabe, pero Él está ahí. Hay que saber que está ahí. San Juan 14, versículo 26. 26, leeremos juntos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los discípulos, por 3 años y medio, llevaban a Jesús a todos lados, aprendieron mucha de la palabra que Jesús predicaba, pero los discípulos no habían entendido toda la palabra que Jesús había dicho. Adentro de ellos todavía no estaba el Espíritu Santo. Por eso, aunque ellos escuchaban, se le olvidaban y no habían entendido todo lo que Jesús les decía. Los discípulos seguían a Jesús. No seguían y anotaban toda la palabra que Jesús les decía, como si fuera palabra de presidente. Ninguna vez habían escrito toda la palabra que Jesús había dicho. Pero cuando Jesús ascendió y vino el Espíritu Santo en sus corazones, les recordó de toda la palabra que Jesús había dicho. En San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan habla muy detalladamente acerca de toda la palabra que Jesús había dicho. Y hasta se explica los significados de las palabras o las parábolas que Jesús decía. Dice la palabra, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hasta lo que Jesús no había dicho, todo les enseñaba. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Apóstol Pablo ninguna vez había visto a Jesús, pero vino el Espíritu Santo y él pudo escribir más 14 libros del Nuevo Testamento acerca del misterio de la iglesia, de qué es la gracia de Jesús, qué es la vida cristiana. El Espíritu Santo le enseñó todo. Y el Espíritu Santo nos enseña mientras crece nuestra fe. Por eso en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir creciendo, recibiendo la enseñanza del Espíritu Santo. El niño aprende lo que es el niño. Cuando crece un poco de lo que es el niño de jardín, de primaria, de secundaria, de bachillerato, y mientras se aumenta su conocimiento, aprende más y más. Entonces, mientras nuestra fe crece, también vamos conociendo más al Señor. Del conocimiento de Jesús, el Espíritu Santo nos sigue enseñando. Vamos a ver San Juan 16. San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, versículo 13. Leeremos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En la palabra de Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad está con nosotros, está dentro de nosotros, está dentro de la iglesia. Por eso dijo, entre toda la verdad, nos guía en toda la verdad. La persona salva
El Señor lo enseña en medio de la verdad. Ni a la derecha ni a la izquierda, sino al medio, a lo que es correcto nos guía. No hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién? A Dios Padre, a Jesucristo. Jesús también fue así. Que si el Padre no le daba, él mismo no podía hacer nada. Que él no habla por su propia cuenta, sino Dios Padre le ha dado todo lo que él tenía que decir y hacer. El Espíritu Santo también, conforme lo que Dios Padre le dice la palabra, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo viene, nos enseña todas las cosas que necesitamos y nos guía dentro de la verdad. También nos enseña todo lo que van a pasar en el futuro. Por eso nosotros tenemos que permanecer dentro de la iglesia. En caracteres chinos está escrito muy bien. Dice, la iglesia significa para reunir y para aprender. ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos para aprender de las enseñanzas del Espíritu Santo. Cada vez que nos reunimos, el Espíritu Santo nos enseña algo. Cada día lo que nosotros necesitamos y nosotros aprendemos y nosotros tenemos que vivir en medio de este aprendizaje. Nos guía adentro de la verdad hasta el día de entrar en el reino de Dios. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 27 y 28. Leemos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La unción se refiere al Espíritu Santo. Nos ha salvado y nos ha ungido con el Espíritu Santo. La unción permanece en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Cuando dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, no hay que malentender esta palabra. No está diciendo que no es necesario que nadie enseñe, sino en la Biblia está hecho que haya alguien que enseña. Los apóstoles, los profetas, los que predican el evangelio, pastor, maestro, lo ha dado, dice la palabra. Y en 1 Timoteo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En la iglesia hay quienes enseñan. Y también dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La persona que enseña la palabra de Dios, la persona que enseña la palabra de la verdad y de conocimiento de la Biblia, existen en la iglesia. Si uno malentiende cuando dice no necesidad de que nadie os enseñe, uno va a decir, no necesito que nadie me enseñe, porque Dios mismo me va a enseñar. Esto no está diciendo, no hay que malentender. Adentro de la iglesia existe la enseñanza del Espíritu Santo. Las personas quienes ya han recibido la enseñanza del Espíritu Santo, primeramente, ellos van a predicar a otras personas. Entonces, los que predican la palabra, primeramente tienen que recibir la enseñanza de Dios. Como el labrador que participa de los frutos debe trabajar primero. Primero tiene que sembrar. Pero necesita la semilla para poder sembrar. Entonces hay que recibirla del Señor. Entonces la unción es lo que os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso está diciendo que dentro de la iglesia, aparte de la enseñanza del Espíritu Santo, no es necesaria otra enseñanza humana.
no es aprender de la Biblia en una escuela teológica, de teología de este mundo. Yo por 4 años había aprendido de esas escuelas de teología, pero no me acuerdo de nada de lo que aprendí ahí. ¿Por qué? Las personas que enseñaban no habían nacido de nuevo. Entonces, ¿qué voy a aprender de ellos? Por eso, adentro de la iglesia, el Espíritu Santo está y el Espíritu Santo está enseñando. Aparte de la enseñanza del Espíritu Santo, no se necesita otra enseñanza humana. Esto está diciendo. Hay personas que dicen, aquí sí predican bien el Evangelio. Nosotros también estamos confiados de que no habrá otro lugar que tan detalladamente, tan seguramente, tan efectivamente predica el Evangelio como nosotros. No es algo que nosotros hemos inventado, sino es lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Pero otra persona dice, aquí sí enseñan bien el Evangelio, pero nosotros enseñamos mejor la vida cristiana después de recibir la salvación. Entonces, nosotros lo haremos. ¿Pero creen que eso es posible? ¿Creen que es posible comer en la casa del primer esposo y en la casa del segundo esposo voy a dormir? Tiene su mamá que dio a luz a él y tiene otra mamá que le da leche. ¿Eso es correcto? No, la mamá que lo ha tenido también le da leche. También lo cría, ¿no? Hay a veces señoritas que son muy maduras, que son muy jóvenes, no saben cómo llevar hogar, no saben cómo hacer de comida y se casó, pero después tuvo un bebé. Entonces uno va a pensar, ¿cómo este es un bebé ella misma? ¿Va a tener otra bebé? Pero no hay que preocuparse porque cuando ella se hace mamá, la mujer es débil, pero la mamá es fuerte, ¿verdad? Entonces ella va a decidirse, yo voy a tener a mi hijo, yo lo voy a criar, y se cambia, y cuando ya tiene su hijo se convierte adulta. Es muy asombroso cómo cambia así. También así son los animales. Cuando una gallina está sola, aun cuando viene un perro se sorprende y huye, pero cuando ya tiene a sus polluelos, esta gallina, aunque viene el perro y ataca, se pelea con el perro, no huye. Porque tiene que proteger a sus polluelos y es muy asombroso lo que hace. Entonces, el hombre, si tiene a su hijo, le da leche, lo viste, sin dormir, lo protege. Cuando está enfermo, lo cuida, lo lava, lo educa, le enseña. Y cuando su esposo muere o algo así pasa, es asombroso. Empieza a vender frutos, vender todo lo que puede y ya tiene muchas veces la fuerza de lo que antes tenía y dice, yo voy a criar a mi hijo, yo lo voy a educar. Es muy asombroso. La fuerza de las madres es muy fuerte. Pero ¿cómo es posible decir, recibo salvación en este lado, pero aprender al otro lado? Esto ni se puede. Esto no es posible. En el lugar en donde uno recibe la salvación, en esa iglesia también se enseña la palabra para criarlo espiritualmente. En el lugar donde hay obra de la salvación, también hay obra de la educación y del criar a la persona salva. La unción del Espíritu Santo enseña todas las cosas. O sea, enseña todas las cosas también después de recibir la salvación para crecer. En nuestra iglesia había falta de palabra para recibir la salvación. Cualquier persona, si oye la palabra, tenemos el Evangelio que predica seguramente y detalladamente para que uno pueda recibir la salvación. Hoy en día las personas, sus corazones se hacen más y más duros, más y más cerrados, porque ya ven más cosas, piensan más cosas, ya viven con más riqueza, ya tienen más avaricias, ya las personas se convierten más egoístas, egocéntricos, se hacen caídos en su personalidad. Entonces es más difícil predicarles que antes. Antes, cuando les predicábamos el Evangelio,
escuchando la palabra rápidamente recibían la salvación, pero hoy en día no reciben la salvación rápidamente, sino muchas veces tienen que escuchar para ser salvo. Pero a pesar de eso, el evangelio que predicamos es seguro y es correcto. Si escuchan continuamente, todos reciben la salvación. Y después de recibir la salvación, en la vida cristiana no hay otra palabra que no enseñamos para que sean criados espiritualmente. La culpa lo tiene uno si no aprende bien, pero nosotros enseñamos muy detalladamente todo lo que necesitan para crecer espiritualmente. O sea, todo lo que necesitan para crecer espiritualmente después de ser salvo, enseñamos. Y dice la palabra, es verdadera y no es mentira, según ella os ha sido enseñado, permaneced en él. La enseñanza del Espíritu Santo es verdadero y no es mentira. Tal vez la persona que está enseñando tal vez puede equivocarse con algunas palabras, pero si equivocamos con enseñanzas importantes de enseñarlo incorrectamente, diga, no, nos lo tiene que decir. Tal vez uno equivoca palabras, pero esos son errores pequeños. Pero acerca de la vida cristiana lo enseñamos correctamente. Es verdadero y no es mentira. Las personas que nos critican hablan de cualquier forma de nosotros, pero todas nuestras predicaciones están en el internet. Tenemos muchos libros también acerca de nuestras palabras. En el internet, jbch.org, uno puede ver predicaciones del domingo, de miércoles, de retiro, de seminarios, de retiros de invierno, todo lo pueden ver. Y también en las canales de Corea, en el canal 900, tenemos la palabra de vida, ese canal. Entonces, en cualquier tiempo pueden ustedes utilizar este canal para ver las predicaciones. Y también tenemos otro canal. Si uno tiene que comprar la hora de la tele para poder predicar así, tendríamos que gastar mucho dinero y es difícil hacer ese proceso. Pero nosotros ya tenemos casi 9,000 personas que están inscritas a este canal de televisión. Y también en la otra canal tenemos inscritas varios miles de nuestros hermanos. Entonces por eso nos dan mucho memoria en muchos canales, mucho tiempo para poder subir más palabras. Entonces la predicación de hoy en la noche ya está subida. Entonces en todo el país de Corea y el internet, en todo el mundo lo pueden ver para ver nuestras predicaciones. Entonces si hay algo incorrecto ahí, búsquenlo. Si hay algo de la Biblia que hemos enseñado incorrectamente, búsquenlo. Hay personas que ninguna vez han escuchado, ninguna vez han buscado y sin pensar, sin ver, ellos nos critican. Eso es como el pueblo escogido de Dios. Decían a Jesús que era herejía. A Pablo le decía que era cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces los acusaban falsamente. También en el pasado a los católicos mataban a muchos cristianos. Decían que eran herejía. Entonces en este mundo los ladrones piensan que son los dueños. El ladrón roba algo y está huyendo, pero alguna vez le dice ladrón y lo sigue. Entonces el ladrón voltea y le dice a la persona que está viniendo y le dice ladrón a esa persona que lo está acusando. Entonces, ¿cuál es el ladrón? Nosotros confiadamente decimos, nosotros tenemos la enseñanza del Espíritu Santo, por eso somos verdaderos, no tenemos falsedad, porque es seguro. Del contenido que enseñamos, no lo decimos de algún libro. Yo tengo muchos libros, pero no tengo tiempo para ver todos los libros. No hay nada mejor que la Biblia. Dios nos enseña todo lo que necesitamos. Tal vez haya libros buenos para leer, pero es solamente contenido para acordarse, sino el Señor es el que nos enseña todo. También nos enseña todas las cosas que han de ser en el futuro. Dice ahora, hijitos, permaneced en Él. O sea, permanezcamos en su enseñanza de Él. Permanecer en el Señor es permanecer en la enseñanza. Ahora, permaneced en Él. Permanecerse en el Señor es permanecer en la enseñanza. Pero es la palabra que nos ha enseñado
Obedecerlo y permanecer en la palabra es permanecer en el Señor. Ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si permanecemos en la enseñanza de su palabra del Señor, en su venida, estaremos nosotros confiados en su venida, sin vergüenza. ¿Qué dice esta palabra? Que la persona salva, cuando viene el Señor, se va a encontrar con el Señor si es realmente salvo. Pero el problema es, después de ser salvo, ¿permaneció dentro del Señor o fuera del Señor? Como dice en San Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Al salvo, el Señor ha ordenado que permanezcamos en el Señor. La vida cristiana, después de recibir la salvación, es la vida que permanece dentro de la iglesia, dentro de la enseñanza del Señor. Pero si uno no permanece en la enseñanza, no permanece dentro del Señor, si uno permanece en la iglesia, que el Señor es la cabeza de la iglesia, como miembro de la iglesia hará la voluntad del Señor y vivirá conforme a la voluntad del Señor, conforme al Espíritu Santo. Pero la persona que no lo hace, dice que es salvo, pero no permanece en la palabra del Señor, no vive obedeciendo la palabra del Señor, sino recibe la voluntad de la cabeza, si no hace su obra como miembro del cuerpo. Si así vive y viene el Señor y se encuentra con el Señor, será avergonzado. Si es una persona que realmente ha recibido la salvación, irá al cielo, pero será avergonzado. Por eso dice, permaneced en el Señor, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que no estemos avergonzados ante el Señor. Por eso tenemos que llevar la vida que permanecemos en el Señor. Entonces, acerca de qué es la vida cristiana, uno por uno nosotros estamos aprendiendo y uno por uno tenemos que poner esas palabras por práctica, por obra en nuestras vidas y obedecerlas. Hoy vamos a estudiar hasta aquí y acerca de la salvación en la vida cristiana vamos a seguir aprendiendo. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, en estas últimas épocas, de entre muchas personas del mundo, nos has salvado primeramente y santamente nos has distinguido. Has estado con nosotros y trabajas y nos proteges y nos guías. Y dentro de esta santa comunión nos haces permanecer y por eso te damos gracias. Señor, tú eres el buen pastor que nos ha salvado y ahora nosotros somos ovejas tuyas. Nosotros nos proteges como tu rebaño. Nos estás protegiendo y nos estás guiando hasta el día de entrar en tu reino. El resto de nuestras vidas, protégenos, guíanos y guárdanos y gobiérnanos para que no vivamos siguiendo las cosas vanas de este mundo, sino que no queremos volver a seguir las cosas carnales de este mundo, para que no nos caigamos en las tentaciones de Satanás, sino guárdanos para que nuestros pasos que nos sigamos a ti no se cansen. A cada uno de nosotros, guíanos en tu palabra y guárdanos con tu mano de poder. Como hijo tuyo, como cristiano, podamos vivir correctamente y aptamente, y para esto, guíanos, Señor. En varias partes siguen habiendo seminarios de la Biblia y también el último seminario bíblico que tendremos en la Iglesia Central de Seúl. Queremos que se manifieste la gran obra de Dios, de que muchas almas reciban la salvación. Ayúdanos para ese seminario también, Señor. Y que todos nuestros hermanos y hermanas, en sus familias, de cada uno de ellos, protege y ayuda a cada uno de ellos para que te puedan servir, para que puedan vivir para ti, para el Evangelio, para que no tengan fallas para hacerlo. Ayúdalos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios perdonó nuestros pecados, ha salvado nuestra alma. Es esa verdad. Y a la misma vez que existe esa palabra, también siempre hay que conectar la palabra que dice acerca de qué es la vida del cristiano salvo. Nos enseña muy detalladamente acerca de esa vida cristiana.
Pero no solo hay que pensar de haber recibido la salvación, sino también después de recibir la salvación, ¿qué es la vida cristiana? Hay que aprender detalladamente. Y como cristianos salvos correctamente tenemos que vivir. Y esto es algo obvio que tenemos que hacer. Pero muchas personas dicen que han recibido la salvación, pero después de recibir la salvación no piensan profundamente acerca de la vida del cristiano y acerca de cómo es vivir correctamente como cristiano. Parece que no tiene mucho interés. Después de recibir la salvación, sí hay que aprender, y sí aprendemos acerca de la vida cristiana. Pero si uno no tiene corazón de ponerlo por obra en su corazón y en su vida, esto será una contradicción y un pecado ante Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay una palabra así, que Cristo, para nosotros, Él ha padecido sobre la cruz, murió en la cruz y derramó toda su preciosa sangre, y Él fue tribulado de esta forma. Y la persona salva dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, quiere decir, el Señor para salvarnos fue afligido, y nosotros como hijos de Dios que hemos recibido la salvación para vivir conforme a su voluntad de Dios, tenemos que también recibir tenemos que ser padecidos, tenemos que ser afligidos. El Señor fue afligido por nosotros, también nosotros para Él tenemos que ser afligidos. Por eso en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pensado acerca de qué era la vida cristiana que sigue después de ser salvo, pero una vez él fue a un museo de Alemania y había una pintura de que Jesús con su corona de espinas estaba crucificado y padeciendo ahí. Y viendo esa pintura, vio al lado de la pintura una escritura que decía, yo para ti he hecho todas estas cosas, tú para mí, ¿qué estás haciendo? Había algo escrito así. Entonces Hingendorf, él no podía moverse al lado de la pintura y al final se arrodilló ante la pintura, se postró ante la pintura. Así es, el Señor, para mí, Él sacrificó todo. Él ha muerto, derramó toda su sangre, salvó el alma que va al infierno. Entonces yo para el Señor, ¿qué estoy haciendo? No había nada que Él estaba haciendo para el Señor. Por eso en ese mismo lugar se arrepintió de todos sus errores y él lloró, y cuando él levantó y prometió ante Dios ya vivir el resto de sus vidas para el Señor, decidió firmemente y se levantó. Y ese hombre rico, obviamente él es una persona que tiene mucha herencia, muchas riquezas, y toda su riqueza lo entregó para el Evangelio. Cuando Juan Wesley recibió la salvación, era el año 1738, entonces era el tiempo que Juan Wesley estaba vivo. Entonces Zinzendorf y Juan Wesley se encontraron. Entonces en ese tiempo juntaron la fuerza, y en ese tiempo del mundo, en Europa y en todo el mundo, como ya sabían, moralmente y sexualmente estaban muy caídos y pervertidos. El cristianismo estaba muy formal y muy incorrecto. En ese tiempo juntaron la fuerza para predicar el Evangelio con mucho poder. Entonces, Hingendorf, para predicar el Evangelio, tuvo una gran parte. De la misma forma, nosotros, yo ante el Señor, ¿qué estoy haciendo?
El Señor nos pregunta, yo he muerto por ti, yo te he salvado. También hay una alabanza que dice, yo para ti derramé mi sangre, redimí tu pecado. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para mí? Entonces nosotros tenemos que responderle, el Señor. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, que estás en los cielos. Nosotros que nos habíamos alejado de ti, viviendo en medio de pecado, has tenido piedad de nosotros. Y el Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados y recibió nuestro juicio y condenación en nuestro lugar. Con la preciosa sangre que ha derramado, nos has limpiado para siempre, para ya no más volver a recibir el juicio y la condenación. En sin ninguna obra nuestra has salvado nuestras almas. Por esa gracia tan grande te damos gracias, Señor. Nos has hecho hijos tuyos y nos permitiste tu eterno reino como nuestra herencia. Ahora, el resto del tiempo que nos sobra en la carne, no nos dejas huérfanos, sino que siempre estás con nosotros cuidando sobre nuestras debilidades y nos estás guiando en medio de la verdad, y por eso te damos gracias. A esta hora, confiando en tu gran gracia, nosotros que hemos recibido la salvación juntos, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y tu gloria y para aprender de tu palabra, estando contigo en esta santa comunión. Gracias por permitirnos participar en esta comunión contigo. A esta hora, tu Espíritu está con nosotros y a cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí, tú cuidas sobre nosotros y con tu vida abundante nos llenas y con tu gracia nos llenas y nos edificas más enteramente sobre tu palabra y tu verdad. Y para que nosotros vivamos correctamente como hijos tuyos, ayúdanos y que nuestra vida ante ti en este mundo no sea en vano, para que podamos vivir para la voluntad y la obra con que nos has encargado. Queremos obedecerte en esa vida. Para eso ayuda a todos nosotros y guárdanos con tu mano de poder. A esta hora, los hermanos y hermanas que no se encuentran presentes aquí con nosotros, los que estén en enfermedades, te pedimos que les permitas la salud. Los que son probados de corazón y en varias dificultades, cuida a cada uno de ellos. Permíteles tu gracia digna a cada uno para que ninguno se pierda. En el extranjero, en países lejanos, en situaciones difíciles, nuestros hermanos que están llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio, guárdalos más con tu palabra, en donde quiera que estén, para que puedan glorificarte, Señor, para poder predicar tu Evangelio, para guiar a muchas almas perdidas ante ti. Ayúdalos a cumplir con esa obra tuya. A esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar, tu santa obra que nos quieres mostrar, ayúdanos a entenderlo, para que escuchando tu palabra no seamos olvidadores, sino que en nuestro corazón y en nuestra vida lo pongamos por obra, para poder cumplir tu voluntad. Y también que podamos obtener todas las bendiciones carnales y espirituales que has prometido para nosotros. A esta hora, confiamos en que nos guíes en todo el tiempo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a buscar.
Primera de Pedro, capítulo 2. El Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, un versículo, leeremos juntos. Leemos juntos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La semana pasada también aprendimos con el título de La salvación y la vida cristiana. Hoy con el mismo título, en continuación estudiaremos la Biblia. La palabra más preciosa es a través del amor y la gracia de Dios. O sea, para Cristo ha dado la gracia, no ha dado la gracia para nosotros, sino que obviamente nos ha tenido misericordia y para nosotros nos ha salvado, pero el propósito mayor que eso era que para la gloria de Dios nos ha salvado. Cristo para nosotros murió en la cruz y nos ha salvado, y eso también lo hizo para Cristo, nos ha salvado, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino no solo que recibáis la salvación, sino también que padezcáis por Él. A través de las aflicciones de Cristo hemos recibido la salvación. Ahora la persona salva tiene que recibir aflicciones, tiene que padecer para el Señor. ¿Qué piensan de eso? El Señor para salvarnos, ¿qué tan grande sacrificio ha hecho? Lo sabemos muy bien. Pero ahora la persona salva ha creído en eso y no solo fue salvo, sino también que padezcáis por Él, dice, que para el Señor ¿realmente están llevando una vida que están siendo padecidos para el Señor? ¿O qué están haciendo? El padecer, afligir, ser afligido es el sacrificio de uno mismo. Jesús dejó su gloria del cielo y vino a este mundo en forma de humano. El que es el mismo Dios se mostró en cuerpo humano y recibió todas las pruebas que el mismo hombre recibe. Y el que no tiene pecado recibió la sentencia de muerte como el peor pecador, recibió la vergüenza y el dolor mayor que el ser humano puede recibir. Él entregó su vida y Él derramó toda su sangre para nosotros. Entonces el padecer, en otras palabras, es el sacrificio de sí mismo. El Señor para nosotros, Él entregó su vida y derramó todo lo de Él para nosotros. Ahora nosotros que somos salvos, ¿qué podemos dar para el Señor? Lo que nosotros tenemos, nuestro tiempo, nuestros materiales, nuestra libertad y si es necesario, hasta mi felicidad que me ha sido dado en la carne, lo tenemos que poder sacrificar para el Señor. Entonces ustedes ahora, ¿qué sacrificio piensan que están haciendo para el Señor? Había un rico llamado Zinzendorf en Alemania que había recibido la salvación. Sí fue salvo, pero no sabía no había